Voz y palabra. Desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México. Transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. Voz y palabra. Desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México. Transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. Aquí estoy, Señor. La misión del llamado del Señor que nos ha encomendado. Habla, que tu siervo escucha. Todos los lunes, de 7 a 8 de la noche, a través de vozypalabra.org. Aquí estoy, Señor. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Les damos las gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros en este inicio de año. Después de haber pasado y disfrutado de nuestras fiestas decembrinas, como es la Navidad, como festejar el Año Nuevo, estamos empezando pues hoy 4 de enero del 2021 en este programa para empezar el año en Aquí estoy, Señor. Estamos muy agradecidos por habernos soportado el año pasado y pues este año vamos a tratar de iniciar con el pie derecho, ¿sí? Estamos en un tema muy interesante que vamos a tratar, que se llama Misericordiosos como el Padre. Vamos a tratar de reflexionar una pequeña lectura donde nos invita a ser misericordiosos como el Padre. Bien, les recordamos que estamos transmitiendo desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa en Cuautla, Morelos, México. Transmitiendo desde luego con el carisma vicentino. Hoy pues no tenemos un invitado especial aquí porque pues este tema pues es para reflexión. Temas que vamos a estar nosotros también incluyendo de nuestros programas donde los invitados vamos a ser nosotros mismos y tratar de darles una reflexión sobre la palabra del Señor. Y pues como todos los lunes nos acompaña aquí Elsa, muy buenas noches. Hola Pascual, muy buenas noches. Pues como ya lo dijiste, pues regresando y comenzando un nuevo año y pues con la alegría de que todavía nos siguen abriendo las puertas los que nos están escuchando desde sus hogares y pues decirles que este tema que vamos a ver en el día o en esta hora va a servir para comenzar bien este año, para ir haciendo esa conciencia de cómo ir trabajando este año poco a poco y pues vamos a ver qué tanto aprendemos de este tema. Así es, Elsa. Pues es un tema que nos suena muy, muy interesante, muy reflexivo, para poder iniciar el año, para poder estar en las manos de Dios, para poder tomar los caminos de Dios y estar tomados de la mano de Dios. Bien, pero pues antes de iniciar nuestro programa, antes de empezar a de alguna manera a reflexionar nuestro tema, pues tenemos que ponernos en las manos de Dios y no hay como hacerle una oración. Elsa, ¿nos podrías hacer el favor de hacer la oración inicial? Claro, pues yo digo que no hay más que pedir al Espíritu Santo y pues la oración que vamos a hacer es la del Espíritu Santo para que Él sea el que nos guíe, el que hable por nosotros y que seamos un buen instrumento para poder llegar a cada uno de los hogares. Te decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia satisfacción. Entra hasta el fondo del alma
Divina luz y enriquecenos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Muchas gracias, una disculpa por este pequeño cambio, porque a Elsa le agarró una tosecita, pero pues aquí estamos con este mensaje que les vamos a dar el día de hoy. Bien, nuestro tema es misericordiosos como el Padre, pero antes de empezar a esto, Elsa, pues de alguna manera nuestro programa se llama Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, es la respuesta que le dio Samuel a Dios y la complementó con la siguiente frase que es: habla que tu siervo escucha. Yo te quisiera preguntar a ti, ¿en qué momento sentiste ese llamado del Señor para poder estar trabajando en su viña? ¿En qué momento le dijiste, aquí estoy, Señor? Híjoles, me la pusiste difícil. Por lo regular se lo preguntamos a los invitados, pero fíjate que no es, sí he conocido lo que es parte de mi religión, pero nunca me había yo metido realmente de lleno. La invitación fue por parte de Pastoral. Ahí fue donde comencé a, ahora sí como dicen por ahí, adentrarme a todo, ¿no? Porque pues, una cosa es de que te preparas, que vas a la misa y todo, pero el servicio, primeramente a conocer para servir, fue en Pastoral. Ahí fue donde estuve mi llamado. Y fue muy raro, se puede decir, porque nos daban un volantito. El volantito, pues obviamente yo casi a nadie le digo que no a un volante, se lo recibo porque sé que es el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Lo leí, lo dejé en el jugueterito ahí al pie de la tele y ahí se quedó el papel, que fue y que vino. Casi pasó un buen rato. Nada, lo volví a leer. Yo, pues no, dije yo, es todo un año de estudio, porque decían que era por año, ¿no? Pero primer año, no normal. Mi barrera siempre era de que, no, yo me voy a ir con mi familia, ¿cómo voy a estudiar? Si tengo que estudiar, no voy a poder ir a visitarlos. Entonces, no me llamaba mucho la atención. Entonces, donde iban a comenzar las clases era un lugar donde había un patio que habían prestado porque era nuevo lo que iban a iniciar y la señora que supuestamente había prestado el patio nunca estaba. Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo veía a los que iban a hacer, que no tenían pensado todavía mis directores, sentados en las banquetas. Entonces dije yo, voy a ver qué. Y me gustó. Y ya desde ahí pues ya he comenzado a caminar, estudié pastoral, ya estoy en plática prebautismales, en los de Casas Misión y otros centros que ya tengo, y entonces así como que desde ahí comenzó ese llamado. Siento que más fue por ese volante que me dieron, porque llamado pues la verdad no les había yo hecho a los que me habían invitado, para nada. Es muy interesante ver cómo Dios se manifiesta de una o de otra manera para podernos llamar, para podernos decir, acércate a mi viña a trabajar. Una invitación que puede llegar a través de personas, de avisos, de volantes, como en este caso tuyo, por accidente, por incidentes que muchas veces pasan y que nos cambian la vida. La cuestión es saberle decir al Señor, aquí estoy, Señor. Y pues también en mi caso, pues también yo soy invitado, tengo que decir, como le dije aquí al Señor, aquí estoy, Señor. Pues de alguna manera yo antes de entrar aquí a trabajar en la viña del Señor, pues qué te diré yo, estoy cursando el 9º grado de pastoral y pues de alguna manera esto quiere decir
que también como tú entré a la escuela de pastoral desde el primer año. O sea que tengo 9 años sirviendo aquí al Señor. 9 años, lo cual yo antes era un criticón total, absoluto de la religión. Llegué a pastoral condicionando, diciendo, si no me gusta lo que yo veo, jamás regreso. Y la cuestión es de que Dios me puso ahí a la persona ideal, la cual fue mi encuentro con Dios para que yo pudiera quedarme y hasta la fecha seguir trabajando en la viña del Señor. Dios nos llama, lo que pasa es que hay que ser dóciles a ese Espíritu Santo que nos mueve y que nos y dejarnos guiar para que Él nos conduzca hacia donde quiere Dios que yo esté. No, y sobre todo, Pascual, algo que yo digo que cuando uno realmente quiere conocer a Dios, lo va a conocer en la forma que menos lo espera. Y cuando tú le dices un sí, dices tú, en el trabajo, en la viña, te encuentras y piensas que todo va a ser fácil. Y no es fácil, ¿no? Y encuentras que tú decías, bueno, es que Dios tendría que ponernos las cosas más fácil. Lo hemos visto porque dirían, al estar los dos en pastoral, tú decías, tengo 9 años sirviéndole al Señor. Sí, sería 8 años, ¿no? 8, porque un el primero año lo fue conociste. el inicial. El inicial, a donde comienzas a conocerlo, pero no trabajas al 100. Ya ahorita ya es cuando dices, ya comencé a trabajar, y donde ves cuántas personas todavía tienen pues esa falta de que no lo conocen. O sea, como que todavía les falta un poquito conocerlo para poderle servir. Cuando le sirves, yo digo, no sé tú, pero como que te cansas menos. O sea, lo haces con gusto. Como que le encuentras sabor y tú dices, yo creo que no era lo mío. Pero al final del día comienzas tú a desenvolverte también. Dices, ni pensé, ¿no? Lo decía el padre cuando comenzamos con la radio, ¿no? Yo sigo diciendo lo mismo. Creo que esto no es lo mío, pero bueno, aquí estamos haciendo la lucha. Y ya ves que a ti te dice, no, Pascual, es que a ti no te pueden dejar el micrófono porque te sale lo locutor que tenías escondido. Entonces yo digo que es esa forma de servirle al Señor en ir descubriendo. No es fácil, pero cuando lo comienzas a descubrir, lo comienzas a realizar, ya Él dice, vamos, ¿no? Lleno dice la oración del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Así es. Y sobre todo también que cuando entras y empiezas a conocer tu religión, empiezas a conocer esa religión donde estamos metidos, ves que tiene grandes cosas. Ves que no conocemos tanto el ir a misa nada más cada domingo. No se conoce tanto a Dios como estar estudiando a Jesús, estar estudiando la iglesia, estar estudiando a María. En la escuela de pastoral, pues el primer año te dan un collage de todo lo que vas a ver durante los siguientes años, ¿sí? Como es la historia de la salvación, como es la cristología, mariología, eclesiología, en fin, tantos temas tan interesantes que vas conociendo poco a poco tu religión y que de alguna manera esto te va comprometiendo poco a poco de una manera suave, amorosa, especial. ¿Por qué? Porque la situación es de que el estar sirviéndole al Señor debe ser por devoción, no por obligación. Y aparte, yo digo que de devoción tiene que ser por amor. Por amor, desde luego. Por ahí yo creo que esa es la clave parte para fundamental, el trabajarle por amor para poder servirle bien. ¿Y cómo es trabajarle por amor? Necesitamos conocer a Dios, llenarnos del amor de Dios para empezar a trabajar con gusto, amorosos
y pues viendo ya las necesidades de los demás, porque seguir los pasos del Señor es muy, muy, muy complicado a veces. No, pues sí, y es que como lo estás diciendo tú, a base de lo que es el tema, pues vamos a ir discerniéndolo poco a poco en lo que nosotros, como dicen, como acabamos de decir, ¿no? La experiencia en el aprender en un instituto, ponerlo al servicio, pero yo que digo que la clave va para que todo aquel que tiene ya una preparación o se está preparando, que cuando comencemos a discernir el tema, haga su examen de conciencia y diga, este año, si estoy aprendiendo lo que he aprendido, lo voy a poner en práctica. Desde luego, desde luego. La palabra de Dios, lo que Dios nos quiere enseñar, lo que encontramos en las Sagradas Escrituras, no es para guardarlo ni es para aprenderme de memoria los capítulos, los versículos, todo el Evangelio, el Éxodo, el Apocalipsis. No es para que me lo aprenda de memoria, es para que yo lo viva, para que lo lleve a la vida mía, a la mía. Porque hay situaciones en que vemos algo, algún tema, y pensamos, este lo debería de ver mi vecino, mi hermano, mi hermana, mi papá, pero no, es para que nosotros lo vivamos cada uno, sin mirar a los demás. ¿Sí? Bien, pues vamos a ir a un corte, vamos a ir a una pausa y entrar de lleno en lo que es nuestro tema de hoy, que es misericordiosos como el Padre. Una pausa y regresamos. Aquí estoy, Señor. Tu presencia es muy importante. En un momento continuamos. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra. Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En este momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-0990. Si nos escuchas fuera de México, recuerda anteponer el signo de más 521 735-205-0990. Voz y Palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México, transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra. Estamos de regreso. Queremos compartir contigo la voz y palabra del Señor. Aquí estoy, Señor. Gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos en su programa Aquí estoy, Señor, iniciando este año nuevo con este programa y con muchas ganas. Bien, nuestro tema de hoy se titula Misericordiosos como el Padre. Y para ir entendiendo este tema, tenemos que hacer esta lectura donde nos habla de la misericordia del Señor. Es en Lucas 6, del 36 al 38, y aquí Elsa nos va a hacer favor de leerla. Por favor, Elsa. Sí, Pascual. Bueno, dice, sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Así es. Si nos podemos a ver esta lectura, ¿sí? Ahí dice, sean compasivos como su Padre.
En sí la palabra compasivos misericordiosos es lo mismo, ¿sí? Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Nos habla de no juzgar, nos habla de no condenar, nos habla de perdonar y nos habla de dar. Y dando eso recibiremos un premio, ¿sí? Entonces, vamos a meditar esta lectura para ver que la podamos hacer vida, para que nosotros la llevemos a nuestra vida. Este es un llamado para ser semejantes al Padre, que es muy complicado ser semejante al Padre, ¿o no, Elsa? Demasiado, porque, bueno, primeramente comienza la lectura, ¿no? Sean misericordiosos. ¿Realmente nosotros somos como el Padre en esa misericordia? ¿O es una misericordia a nuestra medida? Para empezar. Para ir empezando. Pero también para ir empezando, vamos a ver qué es la misericordia. ¿De qué se trata? Porque muchas veces escuchamos la palabra misericordia, pero en sí no sabemos lo que quiere decir. Y yo aquí traje un apunte donde dice, misericordia es cualidad de Dios por la cual perdona las faltas y remedia las penas en las personas. En el ser humano, sentimiento de compasión por los sufrimientos ajenos y tratar de aliviarlos. ¿Sí? Aquí, esa misericordia la podemos ubicar, que es un sentir por los sufrimientos, sentir compasión por los sufrimientos de mi prójimo. ¿Sí? Sentir esos sufrimientos como míos para poder tratar de aliviarlos. Esa sería la misericordia. Esa sería la forma de ser misericordiosos como el Padre, ¿no? Sí, o sea, la explicación está muy bien, exactamente como dices tú. Poder aliviar el dolor del prójimo. La ¿sí? necesidad, La ayudarlo en necesidad. su necesidad. Es algo que se abre, ¿no? Se puede decir. En su necesidad, en su dolor, En su sufrimiento, sí. en su necesidad que está pasando, en todo lo que conlleva. ¿Sí? Es lo que a nosotros como hombre nos dice. Pero aquí la pregunta sería, como hombre, ¿cómo realmente te preocupas por ese ser? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Porque ahí decías tú también, ¿cómo es la misericordia del Padre? Donde Él todo te lo perdona, ¿no? Claro. Por eso hablábamos al principio que es muy complicado seguir los pasos de Dios. Es muy complicado seguir ese camino que Dios nos marca, porque a veces por falta de fe no lo podemos hacer, por falta del conocimiento de Dios, ¿sí? Porque aquí nos marca 4 reglas a seguir, y esas reglas van a sostener nuestra vida interior, ¿sí? Y esas reglas son las que corresponden a la aplicación de la misericordia. Entonces, estas 4 reglas, ¿cuáles son? Dice, no juzgar. Es la primera regla, donde nos habla de no juzgar. Y aquí tengo yo un apunte, donde dice, juzgar a los demás es algo habitual, pese a que no nos gusta que nos juzguen. Es habitual juzgar a otras personas todo el tiempo sin darnos cuenta del daño que hacemos. Juzgamos a los demás sin mirarnos a nosotros mismos. Es que es lo más fácil. Es lo más fácil juzgar. Sí, es más fácil juzgar, y aquella persona que es juzgada, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la reacción de una persona cuando la comienzan a juzgar? Pues de enojo, de frustración, de agresividad, ¿sí? O sea, como dicen, todo lo contrario, ¿no? A veces nosotros el juzgar que digan, que sea algo constructivo, juzgar por juzgar, yo creo que no va con nada, pero como dices tú, es lo primero que hacemos, ¿sí? Así es. Vamos a la celebración eucarística, nos ponemos a mirar. O sea, en vez de que con ese momento contemplemos
lo más hermoso que se está llevando en ese momento, que es toda la celebración, que está el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo presente, la Virgen, tal vez todos los santos arriba, que uno tenga esa fe, como decías, ¿no? De poder centrarte, no, miramos al de al lado, miramos al de enfrente, miramos al que está pasando y estamos juzgando. Así es. Y dice aquí, no juzgar. Y estamos hablando de que estamos en un lugar sagrado. Claro. Y así como pasa en la Eucaristía, ahí en la misa, pasa en nuestro trabajo, pasa en nuestra casa con nuestros vecinos. En donde sea, ¿no? O sea, hablaban luego, bueno, voy a meter, ¿no? Dicen las 3 concupiscencias, ¿no? Y yo digo, la carne no. Dicen, no, sí. Digo, es la vista. Porque ves y comienzas. Así es. Digo yo, y si no miraras, pues no tendrías por qué. Digo que ahí también entra en el de no juzgar, ¿no? O sea, si no estoy mirando y estoy centrado en lo que tengo que hacer, ¿qué voy a juzgar? Así es, definitivamente esa es una situación. Otra de las situaciones es de que juzgamos a los demás porque pensamos que nosotros haríamos mejor las cosas. Estamos viendo, mira aquel cómo está haciendo las cosas. Mira qué está haciendo. Yo lo haría mejor. Yo haría esto, aquello. ¿Sí? Pensamos que somos mejores y por eso criticamos al de enfrente. No todos somos iguales. Cada persona es diferente y merece respeto. ¿Sí? Pues es que es la capacidad de cada uno. Y yo digo que cuando conocemos realmente esa misericordia que Dios nos tiene para nosotros y nosotros sintiéramos esa misericordia por ese hermano, no entraríamos, como dices tú, el de yo puedo hacer mejor las cosas. Sería podemos hacer las cosas mejor. Permíteme ayudarte a hacer esto mejor. ¿Sí? Tener la humildad de reconocer que aquel está haciendo lo suyo y yo puedo ayudarle a que lo haga mejor. ¿Sí? Porque aquí también el hombre que juzga al otro se equivoca por 2 razones. Una, que es juzgar, es usurpar el poder de Dios. La persona que juzga se coloca en lugar de él. El juzgar solamente le corresponde a Dios. Solamente Él nos puede juzgar nuestros actos, nuestra vida, nuestra forma de ser. Y ante Él vamos a recibir un juicio. La segunda es, juzgar es no conocer a Dios. Cuando se juzga la actitud del otro por su pecado, se asesina al hermano, se le da muerte espiritual y no es consciente del que el Padre reconocerá siempre a un hijo. Por lo tanto, si juzgamos, seremos juzgados. ¿Quién nos va a juzgar? Pues Dios. Dios. Y es que ahí lo decías tú, muerte espiritual, 4º mandamiento, no matarás. Así es. Y dicen por ahí, uy, no tenía la conciencia pero estoy matando espiritualmente a una persona, a un hermano que no pensabas o no veías que podía ser, ¿cierto? Pero ahí está una de las aclaraciones. 4º mandamiento. Definitivamente. No, ese es honrarás a tu Bien, padre entonces, y a tu madre. usurpamos el poder de Dios al juzgar que no nos corresponde. ¿Sí? Sí. Y la siguiente es no conocer a Dios y estamos dando muerte espiritual. Bien, la segunda regla es no condenar. No condenar. No condenar. El no condenar es pronunciar sentencia con el fin de imponer una pena. El acto de juzgar se da en el interior, la condena se ejecuta en el exterior. Jesús, en lugar de condenar, condonó, es decir, perdonó. Dios nos libró del pecado. Bien, nosotros al estar juzgando, llegamos a una sentencia y condenamos, pronunciamos la condena en ese juicio que nosotros hacemos de la persona. Llegamos a decir, mira cómo es. No, hombre, ese ni debería de estar aquí. Que ni lo perdone Dios. Entonces, pronunciamos una sentencia que no nos corresponde tampoco.
Es que yo digo que cuando hacemos esa conciencia real, real, no fantasiosa, real, entenderíamos lo que realmente nos está diciendo Dios. En el de no condenar. ¿Por qué condenas a alguien? ¿Por qué lo condenamos? Si ¿Por no qué nos condenar? corresponde. O sea, es lo que por eso te digo, no entendemos hasta en ningún momento realmente lo que a veces decimos porque comenzamos a hacer algo que no nos corresponde, pero como hombre lo terminamos haciendo. Así es. Y a veces somos conscientes y a veces somos inconscientes. Definitivamente. Nuestra debilidad humana es esa. Juzgar y emitir una condena. Porque al condenar y al juzgar sabemos muy bien que casi, bueno, es para nosotros mismos. Porque la otra persona posiblemente nos termine ignorando y diga, pues no, yo siento que yo hice bien, yo creo que el que está falto de es ese que me está condenando, ese que me está juzgando, porque no tiene ese conocimiento o ese criterio de lo que yo estoy haciendo o por qué motivo o razón lo estoy haciendo, porque a veces comenzamos a juzgar a alguien o a condenarlo y no sabemos el motivo por el cual está haciendo tal cosa. Así es, Y ya estamos definitivamente. condenándolo, ¿no? Definitivamente. Y Sí. ahí es a donde dices, si te acercaras, si le preguntaras por qué, tal vez te dijera, ah, es por esto, esto y esto. Ah, y ya no te estás haciendo ideas erróneas. Definitivamente. La tercera regla, perdonar. Perdonar. Y aquí tengo una anotación que dice, Jesús nos ha entregado en su cruz como un don el perdón. Jesús en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, nuestra actitud hacia nuestros hermanos debe ser la de perdonar. Recordemos que la única condición para ser perdonados por Dios es la de perdonar a otros. El perdón nos libera y nos da una paz espiritual. Es disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. Perdonar significa dejar pasar. Perdonamos cuando dejamos de guardar resentimientos. El perdón se basa en el amor sincero. ¿Qué tan difícil también para nosotros se nos hace perdonar? Porque a veces el daño que nos hacen, pensamos que es el daño más grande que nos pudieron haber hecho, ¿sí? Y llegamos a decir, que te perdone Dios porque yo no. Y Dios me pide que para que Él me perdone, yo debo de perdonar. ¿Viste cómo se invierten los papeles? Somos buenos juzgando cuando no nos toca juzgar. Buenos condenando cuando tampoco nos toca condenar. Y cuando Pero se cuando trata nos de toca perdonar, que decimos, ah, pues que te perdone Dios, porque yo no. O sea, buscamos esa comodidad, ¿no? Y algo que también nos dice aquí, ¿no? Cuando Dios, tú conoces a Dios, Dios te va a llevar a esa reconciliación con ese hermano. ¿Por qué? Porque no hay nada más grande que realmente perdonar de corazón y estar tranquilo, ¿sí? A veces cometemos errores y no somos capaces de pedir ese perdón. Es difícil pedir el perdón y dar el perdón. Es difícil pedir el perdón y dar el perdón, ¿sí? Porque para que yo pueda dar el perdón, ¿qué necesito hacer? Que Él me venga a pedir perdón, ¿sí? Porque yo no le he hecho nada, pero Él sí me ha hecho. Eso es lo que creemos, ¿no? Es lo que creemos. O a veces el daño que nos hicieron, pensamos que es un gran daño enorme y que no somos capaces de perdonar.
si nos podemos ver a Jesús en la frase que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué le hicieron a Jesús? Lo escupieron, lo latigaron, lo lastimaron, lo crucificaron, lo mataron en la cruz, lo abofetearon. Bueno, le hicieron infinidad de cosas. Se podría decir que no le hicieron a Jesús. ¿Qué no le hicieron? Porque le hicieron todo. Y al final de cuentas, él sigue teniendo ese pensamiento y ese amor hacia todos y cada uno. Perdónales porque no saben lo que hacen. Así es, definitivamente. Y no es, yo sigo diciendo, no es que no sepamos qué hacemos. Sabemos muy bien lo que hacemos, pero el pedir perdón muchas veces no lo hacemos de corazón. Es como cuando uno se tropieza con alguien o le tira algo, ay, perdón, discúlpame, ¿sí? Algo involuntario, pero sin sentido. Y aquí es realmente sentir ese perdón para esa persona que realmente lo necesita. Porque hay veces que te están pidiendo, perdóname, perdóname, perdóname. Tú dices, no, no, no. Y realmente Dios no quiere eso. Realmente lo que quiere Dios es que haya ese perdón, que haya ese amor para esa persona que te lo está pidiendo, o que haya en ti esa humildad de que pidas ese perdón también. Definitivo, definitivo. Porque traemos a veces tanta amargura, tanto dolor en el interior, ¿sí? Tanto rencor que no nos deja vivir en paz. No podemos ser felices con toda esa carga de angustia, de rencor, de odio. Y aquí Dios nos la pone así, ¿no? Perdonar, porque con esto nos va a liberar de una carga muy pesada que tenemos. Nos va a dar una paz espiritual. Y pues de alguna manera el perdonar tiene sus beneficios. Tiene sus beneficios como es dejar de guardar rencor o dejar de estar enojados, ¿sí? Nos ayuda a estar mejor con nosotros mismos. Nos permite ser felices. Y lo más importante, perdonar a los demás para que Dios perdone nuestros pecados. Ese es el punto más fuerte. No, y aparte de eso, fíjate, Pascual, cuando nosotros guardamos mucho rencor, no sé, tantas amarguras, todo lo que no es bueno para nosotros, te llegan muchas enfermedades. Así es. O sea, increíble, pero cierto, te llegan muchas enfermedades. Y tú no estás consciente de eso. Piensas que no, pero sí. Te terminas enfermando del cuerpo y dicen, pero ¿por qué si se veía tan bien? Pero como dices, guardan tanto resentimiento, tanta amargura y no la dejan salir. Y ahí la tienen. Claro. Y algo que decías tú, ¿no? Pues es para sanar su alma, su cuerpo. O sea, te liberas de eso que te estaba presionando y que no te deja ser feliz, que todo lo ves oscuro. Así es. Bien, bueno, el tema es muy importante, ¿no? El perdonar, pero tenemos que hacer otra pausa, el tiempo se nos está yendo muy rápido, vamos a una pausa y venimos para ir redondeando, ir aterrizando esta reflexión, ¿sí? Una pausa y regresamos. Aquí estoy, Señor. Tu presencia es muy importante. En un momento continuamos. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra.
Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En ese momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-0990. Si nos escuchas fuera de México, recuerda anteponer el signo de más 521 735-205-0990. Voz y Palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México, transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra. Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En ese momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-0990. Si nos escuchas fuera de México, recuerda anteponer el signo de más 521 735-205-0990. Estamos de regreso. Queremos compartir contigo la voz y palabra del Señor. Aquí estoy, Señor. Pues ya estamos de regreso en esta última pausa de nuestro programa y pues agradeciéndonos que nos sigan permitiendo entrar a sus hogares. Y ahora sí no sé qué me pase, pero yo creo que este año como que no es el mío. Me está agarrando la tos y le digo a Oscar, pues no tengo nada, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y aquí a ver qué sale. Bueno, pues seguimos con nuestro tema que... Estamos en la cuestión de perdonar. Pues sí, Yo sé que de alguna manera es muy difícil perdonar. Como seres humanos, como seres que de alguna manera tenemos muchos resentimientos, una vida difícil tal vez, o muchos daños que nos causan algunas personas, pues es difícil perdonar. Pero el perdón tenemos que trabajarlo nosotros mismos, de acuerdo a lo que Dios nos va marcando, a lo que Dios nos va diciendo, ¿sí? Tal vez aquí sea, no sé, muy duro decir que lo más importante de perdonar a los demás es para que Dios perdone nuestros pecados, para que Dios nos perdone. Porque es muy clara la lectura. Dice, perdona y serás perdonado. ¿Sí? Y los decimos en el Padre Nuestro también. Perdona mis ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí? Le pedimos a Dios que nos perdone porque yo también perdono. Entre comillas, desde luego, ¿no? Entre comillas. Pero pues de alguna manera debemos de estar buscando con Dios que nos ayude a dar y a recibir ese perdón, porque a veces nos piden perdón y no queremos perdonar, o a veces estamos en la necesidad de que no quiero perdonar al otro porque no puedo olvidar lo que me hizo. ¿Sí? Entonces, necesitamos trabajar mucho el perdón, mucho. Sí, el tema del perdón es demasiado Extenso. amplio, profundo y que muchas veces nosotros no lo vemos de esa forma, ¿no? Muchas veces decimos, híjoles, ¿cómo perdonar al violador? ¿Cómo perdonar al secuestrador? ¿Cómo perdonar a ese Al que golpeador? mató a mi al hijo. asesino, ¿no? Porque lo ponemos, pero realmente, ¿qué quieres en tu corazón? Desde luego. Sí, porque muchas veces no lo vemos desde ese punto, lo vemos en el punto oscuro de nuestra vida y de ahí no queremos salir. Es que el dolor sabemos que no se va a quitar de la noche a la mañana, decir ya, perdónale y se te va a quitar el dolor. No, es un dolor profundo que te va a quedar, pero que Dios se va a encargar de ir sanándolo con las personas que hay a tu alrededor, porque a veces son tu apoyo,
Sí, y te van a dar ese ánimo a que sanes ese dolor, a que perdones, ¿sí? Porque muchas veces dice, no puedo. Y regresamos a lo mismo que decía hasta el principio, que lo perdone Dios, yo no. Pero aquí Dios es el que te dice a ti, perdónalo. Si yo, como padre, sé que es doloroso, sí, bueno, ¿te imaginas tú? ¿Crees que Dios nos hubiera ya perdonado con todo lo que le hicimos a su hijo? No, claro que no. Pero, ay, no, es que Jesús se entregó por amor a nosotros, ¿sí? No comparen con, pero al final del día, el sufrimiento que vivió Jesús fue a mano del hombre Así es, así y no lo es. vemos desde ese punto. O sea, nosotros sabemos, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús se murió por nosotros. Digan por ahí, el Padre sintió el mismo dolor. Dice, bueno, pasan en la película, ¿no? Cuando ya Jesús ya está por morir, cuando cae la primera gota, ¿no? De agua en la tierra. ¿Cómo se ve, no? Dios también lloró. Le dolió la muerte de su hijo. Y a veces nosotros no lo vemos de esa forma. Nosotros como pensamos como hombres, sentimos como hombre, pero no nos dejamos tocar por Dios para que nosotros podamos realmente decir, ¿qué haría Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Sí? Así es. ¿Qué Así haría, es. qué hizo la Virgen María? Porque Imagínate. Dios en su divinidad, pero María en su ser como En su hombres, humanidad que esa tenía. humanidad, ver lo que le estaban haciendo a ese pequeño que tuve en mi vientre, que lo sentí moverse, que fue creciendo, que lo vi convertirse en un jovencito, luego adulto, ver cómo lo están tratando. O sea, ahí es a donde nosotros tenemos que buscar esa fortaleza. Y no podemos decir, ay, es que María era la... No, María, como ya lo dijiste, es humana como todos y cada uno de nosotros. Y no dijo, es que yo los condeno, es que son esto. No dijo nada. Así Su es. dolor fue grande, pero ¿cómo lo vino a expresar? Como diciéndole a los mismos apóstoles, no tengan miedo. Lo que hizo mi hijo tiene que continuar hoy y siempre. Así es. Y en esta cuestión, para perdonar, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos estar en las manos de Dios. Necesitamos agarrarnos muy fuertemente de la mano de Dios. Y yo quisiera comentar una anécdota, ¿sí? En el movimiento que hubo aquí, en la misión que hubo aquí, en la misión que se movió, en las casas misión que me tocó ir a atender, ver, había una señora que le habían matado a un hijo y le habían desaparecido a otro. Cuando llegamos a su casa y empezamos a hablarle de Dios, ella tenía un corazón duro, un corazón de piedra, un odio infinito hacia aquellas personas que le habían causado ese daño. Ella estaba amargada, tenía mucho rencor. Y en cada reunión que teníamos, externaba toda esa situación y de que por qué Dios había permitido eso. En base a estar reflexionando, escuchando la palabra de Dios, escuchando testimonios, escuchando lo que vivió Jesús, lo que le pasó, todo, ¿sí? Al final, esta señora se le hizo un trabajo con ella que lo hizo un diácono, ¿sí? De que se pusiera a escribir lo que ella sentía, lo que ella tenía dentro, para que desahogara esos sentimientos junto con la palabra de Dios. Y después de este ejercicio que le hicieron, ¿vieras qué cambio dio la señora? ¿Vieras qué cambio, cómo cambió su rostro de ser duro a irse suavizando sus facciones?
de querer escuchar cada semana el Evangelio, ¿sí? De buscar, de que a veces no se iba y ella hablaba y decía, ¿qué no van a venir el día de hoy? Tenemos que seguir, tenemos que hacerlo. Y al final terminó perdonando, que no conocía a las personas que le hicieron daño, pero terminó perdonando y haciendo oración por ellas. Y el perdón es eso, es con Dios, agarrarse de Dios, tomar a Dios con fuerza para poder sacar ese perdón y poder dejar de guardar esos rencores, poder vivir mejor, poder estar mejor con nosotros mismos, poder ser felices y pues estar en eso, en la gloria de que Dios nos va a perdonar también. Sí, como dices tú, el poder perdonar, ella hizo como que esa conversión, fue esa conversión de amor, aceptó lo que le había pasado, ¿sí? Y lo hizo amor en un acto que le costó demasiado tiempo, dolor, Sí, pero al final dejó que realmente Dios reinara en su corazón. definitivamente. Y Eso ahí fue. está uno de los, dicen por ahí, acontecimientos que, como dices tú, cambia esa vida de esa persona en la plenitud de todo, ¿no? Sí, definitivo. Bien, la cuarta regla que tenemos es dar, ¿sí? Porque ahí nos dice en el texto, den y se les dará. Den y se les dará. ¿Pero qué vamos a dar? ¿Sí? ¿Qué vamos a dar? No nos especifica qué tenemos que dar. Pero si nos podemos saber qué es dar, qué significa la palabra dar, es donar, proporcionar, ofrecer, conceder alguna cosa que representa una utilidad real. El dar se opone al egoísmo ciego, que apunta a apropiarse de todo y puede llegar a robar. En la medida que se le da al hermano, se recibe de Dios. Así como en la medida en que se recibe de Dios, se debe dar al hermano. De ahí que somos medidos y juzgados por nosotros mismos según nuestro amor a los otros. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí en la lectura termina diciendo, ¿cómo termina diciendo? Den y se les dará una medida buena, apretada, repleta, desbordante. Pondrán en los pliegues de sus vestidos, porque con la medida que mida, se les medirá. Con la medida que midas, se les medirá. Con esa misma medida Dios nos va a medir, con la que nosotros seamos generosos o egoístas. ¿Sí? En esa medida Dios nos va a medir. Sí, es que el dar no es lo que me sobra, sino lo que me falta. Porque a veces dices, ¿qué voy a dar? Ah, te voy a dar, dicen por ahí, de los suéteres, ahorita que está haciendo frío. Ah, es que este es el que más me gusta, este es el nuevo. Ay, este es el viejito que ya está roto, ¿no? Y es el que Ese ya es voy el a que te voy a dar. tirar. Es El que voy ya a tirar. tenía yo pensado darle una última apuesta y ya de ahí tirarlo, ¿no? Pero lo voy a dar. Entonces, no es eso, es dar lo que tú realmente quieres. ¿Qué daría Dios por ti? ¿Qué dio Jesús por ti? ¿Sí? Porque a veces no lo vemos de ese punto de vista, el dar. ¿Sí? ¿Voy a dar lo que me sobra de los alimentos que consumimos? ¿O es dar de lo que yo consumo, de lo que tú estás consumiendo, darle a esa persona la misma cantidad que yo estoy consumiendo o más? Porque yo posiblemente tenga para el otro día, pero bien. Claro. Si Dios me da en abundancia, no debo ser avaro. No. Debo compartir. Compartir eso que Dios me está dando. ¿Sí? Y si yo comparto también, Dios me va a dar más. Dios me va a seguir dando para que yo siga compartiendo. Y es que dar no solamente es algo material, Pascual, porque también puedes dar tu tiempo en el escuchar a una persona, Claro. en dar un consejo, Sí. porque muchas veces nosotros lo que queremos, que nos den un consejo
y no lo recibimos como tal, ¿no? Y aquí es donde a nosotros nos están diciendo, dar no es solamente algo material, ¿sí? Así Sino es. también dar algo espiritual. Hay veces que hay personas que dicen, ustedes que están dentro de la iglesia pueden hacer una oración. Sí la podemos hacer, pero vamos a darla a Dios o hacérsela a Dios juntos. Claro, decirle, ven. Si no sabes orar o decirle a Dios, platicar con Dios, yo te voy a enseñar. Y eso es dar. Es dar. Le estás dando algo que tal vez se le quede tan marcado que él ya le diga, ahora le voy a enseñar a dar a alguien más esto. Así es. Darle un poco de mi tiempo. Un poco de mi tiempo que a veces pienso que mi tiempo es muy valioso. Un poco de mi tiempo que a veces no me alcanza ni para mí mismo. Dar. Saber escuchar, dar la escucha a alguien que lo necesita. A alguien que está solo y que quiere escuchar, que quiere ser escuchado. Dar esa escucha y eso representa muchísimo, ¿sí? Entonces estas son 4 reglas muy, muy, muy importantes, ¿sí? Muy importantes que sin juzgar, sin condenar y perdonando y sobre todo dar con amor sin esperar recompensa alguna, ¿sí? Esas 4 reglas las tenemos que ejecutar sin esperar ninguna recompensa. Es muy complicado debido a que somos humanos y caemos muy fácil en el error de juzgar, el error de condenar, ¿sí? Y en el error de no perdonar. Somos humanos, pero tenemos que trabajar mucho para poder hacer estas cosas. Pero ¿sí? que no sea, pues así como dicen por ahí, pretexto de que, ay, como humano ya no puedo hacerlo. No, hay que Claro. esforzarse. Y tenemos que empezar con cosas pequeñas para poder ir cambiando nuestra vida. De acuerdo a esta reflexión, a esto que vimos hoy, tenemos que empezar por algo pequeño para poder ir dándole a nuestra vida un sabor diferente, ¿sí? Y para empezar a cambiar, pues hay que empezar por tomar 2 reglas. 2 reglas que son bien sencillas, ¿sí? Bien sencillas y que una de ellas sería, no le hagas daño a nadie. No le hagas daño a nadie. De ninguna forma, de ninguna manera le hagas daño, ¿sí? Y la siguiente sería, ayuda a quien puedas. Ayuda a quien puedas. Pues sí, exactamente. Ahí es a donde nosotros vamos a comenzar y vamos a comenzar este año, como dice Pascual, siguiendo estas reglas, ¿sí? Y sobre todo poniéndola en práctica. Poniéndola en Poniendo en práctica. práctica. Y es que, híjoles, el tiempo siempre es el que se nos está acabando. Se dirían por ahí, comenzamos el año, pero no quiere decir que nos van a dar más minutos. Pero ya se nos está yendo la hora. Y pues el consejo es, en verdad, este año comiencen a poner en práctica, hagan reflexiones de lo que están haciendo ustedes bien y de lo que no están haciendo para que lo puedan cambiar. Y si escuchan alguna crítica, no la agarren como destructiva, agárrenla como constructiva para que ustedes puedan ser mejores. Porque a veces eso es lo que nos falta. Pensamos que somos muy buenos, pero tal vez ahí es donde tenemos que hacer ese examen de conciencia. Así es, así es. Entonces, esperemos que esta reflexión, esto poco que les pudimos compartir, pues llegue a sus corazones, llegue a ser de utilidad de alguna manera que les cambien su vida, ¿sí? Bueno, Entonces, no le hagan daño a nadie y ayuden a quien puedan. Esas serían 2 formas esenciales y fáciles de empezar a cambiar nuestra vida. y de comenzar nuestro año. Bueno, pues la hora se nos ha ido. Agradecemos a todos y cada uno de los que nos han acompañado en esta noche. Y pues sobre todo que el próximo lunes pues va a ver qué sorpresa le tenemos. Y a los chiquillos de aquí de México pues disfruten sus reyes si les llegaron los reyes. Y aquellos que se portaron mal, tienen que comenzar a portarse bien. Así es, vamos a escribirle la cartita a los reyes, poner nuestro zapatito ahí en el pino
en el árbol de Navidad para ver qué nos traen. No, y Depende sobre de cómo todo, nos Pascual, portamos. al nieto tienen que traerle algo los reyes, ¿eh? Ah, No. claro, eso ya está. Ah, bueno. Eso ya está. Muy bien, pues buenas noches y gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana en el mismo horario de 7 a 8 de la noche, aquí en su programa Aquí estoy, Señor. Y no tengan miedo. Díganle al Señor, aquí estoy, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Buenas noches. Hasta la Buenas próxima. noches, hasta pronto. Agradecemos tu presencia en este programa y te invitamos a que nos acompañes la próxima semana. Aquí estoy, Señor, todos los lunes de 7 a 8 de la noche a través de vozypalabra.org. Voz y Palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México, transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino.